Hola, bienvenidos una jornada más a Estrategias de Inversión. El IBEX 35 se mueve por debajo de la resistencia de los 9.300 puntos en esta mitad de marzo ante eventos como el Brexit o la convocatoria de las elecciones generales. De todo ello hablamos con Rafael Ojeda, analista independiente. Muy buenos días, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, buenos días. En primer lugar, ¿cómo ve la situación del IBEX 35? Tras unos meses en los que hemos visto cierto repunte en enero y en febrero, pero ahora en marzo parece que la cosa se ha normalizado un poco y está corrigiendo. Bueno, un poco lo que pasa en los mercados internacionales, después de un mes de diciembre que contra todo pronóstico, porque los meses de diciembre en midterms en Estados Unidos suelen ser diciembres alcistas, pues hubo una corrección tan importante que en el mes de enero la probabilidad de que el mercado corrigiera y entráramos en rentabilidad era muy elevada. De hecho, la inmensa mayoría de las gestoras que en el mes de diciembre tuvieron unos resultados terribles, pues en el mes de enero y el mes de febrero pues han dado muy buenos resultados en sus fondos de inversión. En general, los mercados se han comportado muy bien porque, bueno, digamos que las incertidumbres del mercado no han ido a más y han ido quizás un poco a menos. El precio del petróleo ha subido, lo cual siempre es un aliciente porque genera inflación y ayuda un poco a las bolsas. Y luego después también, bueno, pues parece ser que la relación entre Estados Unidos y China, bueno, pues parece que iban a llegar de alguna manera a algún buen término y la escalada del conflicto no iba a ir a más. Por tanto, enero y febrero los mercados pues han tenido un buen comportamiento. Sin embargo, claro, obviamente nos vamos acercando a deadlines importantes que hacen que haya que ser cautos, sobre todo en la bolsa española, con el tema del Brexit que lo tenemos encima y las elecciones generales que vamos a tener a la vuelta de la esquina y que pueden ser bastante relevantes para el devenir de muchas compañías. Esta semana hemos conocido los resultados de Inditex, que bate récord de ventas con una alza del 3% y un aumento del beneficio del 2%. Sin embargo, se trata del menor crecimiento de su historia. ¿Cómo analiza los resultados de la compañía textil, que siempre da mucho de qué hablar? Los considero correctos, es decir, lo importante es que las compañías vayan creciendo y vayan ganando cada vez más. Ahora bien, no puedes crecer a doble dígito indefinidamente, y sobre todo cuanto más grande es una compañía, más difícil es crecer a doble dígito, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, con la economía china, ¿no? La economía china ha estado creciendo a doble dígito durante años y años, y ahora ya obviamente la economía es tan grande que le cuesta mucho más crecer a ese volumen. La competencia es feroz en este sector y obviamente, bueno, pues cuesta más crecer. Yo lo que yo veo, no solamente en Inditex, sino en la inmensa mayoría en Estados Unidos está ocurriendo, es que los beneficios empresariales, que han tenido un crecimiento muy importante el año pasado, se han estancado y parece que se va a producir un cierto retroceso en los márgenes corporativos, probablemente debido a la intensa competencia que haya en los mercados y que obviamente el Internet, bueno, pues impide que muchas compañías pues puedan tener unos márgenes tan elevados como los que puede tener Inditex estos años atrás. Comentaba la subida del petróleo, lo que va de año sube en torno al 24%, sin embargo las petroleras en bolsa no se mueven con rentabilidades algo más bajas. ¿Le gusta el sector petrolero? ¿Cómo ve en este sentido a Repsol, que es un poco la referencia de la bolsa española? A ver, el tema del sector petrolero es un sector que a mí es una pregunta un poco capciosa. Vamos a ver, lo que está sucediendo con el tema del petróleo es una cosa muy curiosa, ¿no? Cada vez muchas gestoras están tomando decisiones estratégicas a la hora de invertir en compañías y están dando de lado empresas que tengan que ver con armamento, con tabaco, con empresas que sean contaminantes, entre las cuales están las empresas petrolíferas. Y por tanto no pueden o no quieren invertir en estas compañías. Por tanto, si gestoras muy importantes no invierten o empiezan a dar de lado este tipo de inversiones, bueno, pues el aliciente para adquirir esas compañías, aunque las vean interesantes, las vean rentables, con buenos ratios de rentabilidad, no van a invertir en ellas, bueno, pues obviamente su mercado potencial de posibles compradores se reduce. Dicho lo cual, yo creo que la subida del petróleo es buena para generar algo de inflación, que la necesitamos, pero por otro lado tenemos que darnos cuenta que es como todo en la vida del Señor, ¿no? Tiene su lado malo, es decir,
esta subida del petróleo para países como España, o en general para Europa, que tenemos una demanda petrolífera importante, somos claramente deficitarios en ese sentido, bueno, pues puede ser un lastre para nuestra economía, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo Repsol es una compañía en la que yo invertiría, porque obviamente si el precio sigue creciendo y todo apunta a que por lo menos se va a estabilizar, bueno, pues da un colchón para que las compañías den buenos resultados. ¿Por qué no están dando tan buen resultado? Probablemente sea porque tienen que acometer inversiones muy significativas para seguir explorando y obviamente esos costes de alguna manera pues influyen mucho en tu beneficio. Pero a estos precios las compañías petrolíferas son rentables y lo van a seguir siendo. Las eléctricas han subido mucho en los últimos meses, también es uno de los sectores defensivos que más gusta en este momento económico. ¿Cree que en este entorno pueden seguir teniendo potencial a pesar de las subidas que se han visto? Mientras haya incertidumbres en el mercado, probablemente es un sector en el que estar. ¿Por qué? Porque son compañías son compañías bastante estables y que dan buen dividendo. Entonces, cuando tú no vas a obtener una importante rentabilidad vía rentabilidad de tu activo, pues tener ese colchón o esa protección del dividendo es muy importante. Entonces, si la situación torna complicada, hablemos de un Brexit duro, que las elecciones en España generen situaciones de bastante estrés, ¿no?, político, bueno, o que Estados Unidos y China entren en una vorágine muy complicada, pues obviamente los mercados sufrirán y empresas defensivas, como pueden ser las empresas eléctricas, van a ser claramente beneficiadas. En el hipotético caso de que todo vaya rodado, que la economía vaya fenomenal, de que crezcamos más, probablemente queden por detrás de la curva y sean de las empresas donde no haya que estar. Pero en momentos de incertidumbre las eléctricas son muy buen lugar para estar. Otro sector muy importante en el IBEX 35 es el bancario. ¿Cómo ve al sector tras las últimas decisiones del Banco Central Europeo con ese plan de liquidez que hemos conocido y el retraso en la subida de tipos hasta 2020? Pues se le ha complicado bastante el panorama. Se le ha complicado bastante el panorama porque si ya había quien pensaba que para la vuelta de septiembre-octubre quizás en Europa empezarían a elevar tipos con la marcha de Draghi y la llegada del nuevo presidente, y en el entorno en el que podíamos encontrarnos ya de que estamos a final de ciclo y algo hay que subir los tipos de interés para tener algo de batería, para poder bajarlos cuando vengan mal dadas, pues esperaba pues quizás la banca pudiera tener algo más de aire, ¿no? Pero bueno, esto ha sido un tiro de gracia y bueno, hasta el año 2020-2021, bueno, pues parece que vamos a tener una política de tipos ultra bajos y por tanto para el sector bancario le va a resultar bastante complicado obtener rentabilidad. Si además a esto añadimos que Estados Unidos, si bien probablemente en lugar de las famosas 3 subidas que todo auguraba que iban a tener este año, vayan a tener 2 o incluso una, todo lo que sea que Estados Unidos suba tipos va a incrementar el gap con ellos y por tanto va a ser mucho más interesante invertir en banca americana que en banca europea. Por lo tanto lo van a tener realmente complicado. Pues hasta aquí la entrevista con Rafael Ojeda, analista independiente. Muchas gracias Rafael por estar con nosotros y hasta otra ocasión. Hasta la próxima. Ustedes pueden seguir informados de toda la actualidad de la bolsa y los mercados en estrategiasdeinversión.com. Muchas gracias.